Ya volvimos. Estamos viendo un poco de ecuación de onda. Estamos aquí. Les comentaba que esta ecuación diferencial parcial, así se le llama, la ecuación diferencial parcial, porque son derivadas parciales, describe el movimiento ondulatorio, ya sean ondas de sonido, ondas de luz, ondas en una cuerda, en el agua o en cualquier otro fenómeno físico que se vean las ondas. Esta ecuación diferencial, la z, va a darte la amplitud de la onda, es decir, qué tan alta o cuán pequeña es. En esta gráfica, la z te va a dar simplemente la altura. Si está por arriba del eje de la cuerda, pues sería positiva. Si está por debajo, sería negativa. Bien. ¿Con qué velocidad se están moviendo estas ondas? Bueno, no se mueven realmente. No es que, si tú fijas aquí un punto, este punto no se traslada a lo largo de esta onda, ¿no? Lo que hace simplemente es moverse hacia arriba y hacia abajo, de tal forma que cuando tú lo ves, parece ser que este punto se está desplazando a lo largo de la cuerda, como las ondas o las olas del mar. Las olas de mar no se desplazan, solamente las partículas de agua se mueven arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Nos da la impresión que se está moviendo, sin embargo no es así, ¿vale? Entonces, la velocidad con la cual nosotros vemos que se propaga esta cosa es la c que aparece aquí. Esa constante c que aparece aquí es la velocidad con la cual se está propagando la onda. T es el tiempo 0, un segundo, un día, un año, en unidad que tú estés midiendo, ¿vale? Bueno, resolver la ecuación diferencial de ondas es difícil. Es difícil. Los que llevan ecuaciones diferenciales, esto se debe resolver con series de potencias o bien con series de Fourier, así se les llama. Es un tema delicado. Son cosas ya son matemáticas de mayor nivel. Se requieren más cosas para poder resolver. Pero vaya, aplicaciones de esto en todos lados. ¿Sale? Las ondas electromagnéticas, claro. ¿Sale? Y esta onda está muy sencillita, porque se mueve a lo largo del eje X. Una cuerda es una onda en una dimensión. Una onda en dos dimensiones es la de los lagos. Cuando tú dejas caer una piedra aquí en el centro, ¿qué pasa? Se forman frentes de ondas circulares, los cuales viajan radialmente, ¿verdad? Así. Estas son ondas en dos dimensiones. Dos dimensiones porque tienes tanto eje X como eje Y. Y en ese caso, la ecuación de onda va a ser diferente. No va a ser esta de aquí, no, porque esta nada más es con respecto de X. ¿Cómo sería la ecuación de onda en dos dimensiones? Pues sería Z doble tiempo igual a C cuadrada, que multiplica a Z doble X más Z doble Y. Esta sería la nueva ecuación de onda. Ondas en tres dimensiones. ¿Te puedes imaginar una? Las ondas sonoras. Cuando tú hablas, tú alteras el aire que está a tu alrededor. Entonces, no lo vemos, ¿verdad? Es una cosa invisible, pero que no lo veamos no significa que no exista. Una onda sonora, imagina que es una sirena de ambulancia. Cuando empieza a emitir el sonido, distorsiona todo lo que está a su alrededor. Y entonces la cosa, esta es la sirena, es un puntito, cuando está activa, lo que hace es propagarse en todas direcciones, no solamente en X y en Y, sino también en Z. Es decir, arriba, abajo, a lo ancho, en todos lados. Son ondas esféricas.
los puedes ver como esferas que se propagan en todas direcciones, ¿sale? Esas son ondas esféricas, ondas de sonido. Y las ondas, estas se modelan a través de otra ecuación de onda, que es esta de aquí. Como están los tres ejes, sería z doble tiempo, c cuadrada, por z doble x, más z doble y, más z doble z. Bueno, aquí a lo mejor la z no es conveniente, sino la u, porque esa z la puedes confundir con la dirección z. Vaya, la cosa se va complicando, ¿verdad? Pero esto nosotros lo vemos en la vida real. Claro está. La realidad no es fácil de modelar matemáticamente, ¿vale? Pero vean, bueno, no nos vamos a meter más en detalles. Nada más les comento, existe la ecuación de onda, que modela situaciones como estas y otras, claro. Lo que vamos a hacer aquí es demostrar que una de estas, la que sea, cualquiera de estas soluciones satisfacen la ecuación de onda en una dimensión. Lo voy a hacer nada más para una. Ustedes van a hacer de tarea otra. ¿Cuál quieren que haga? Está muy fácil, todo. Primera. La primera. Bien. La 102. 103. Bueno, no se deciden. Voy a hacer la 101. ¿Sale? La 101. Z igual a seno de x menos z. Las demás son similares. Demostrar que esto satisface la ecuación de onda significa que si tú derivas esta z igual a seno de x menos z dos veces con respecto al tiempo y después dos veces con respecto a x, esa última derivada multiplicada por c cuadrada debe ser equivalente a la derivada doble con respecto del tiempo. Solamente hay que comprobar. Hacerlo de la izquierda, hacerlo de la derecha y ver que son iguales. Eso es todo. Muy fácil. ¿Vale? Entonces, somos aquí abajo. Muy sencillo. ¿Vale? Con una mano en la cintura lo podemos hacer. Entonces aquí la z es seno de x menos c por t. ¿Bien? ¿Qué debo hacer? Debo demostrar que esta criatura satisface esta ecuación diferencial parcial. Observa que son dobles derivadas. En t y en x. No hay cruzadas. ¿Cómo? Bueno, debo calcular estas derivadas, obviamente. Para calcularlas, necesito primero hallar las derivadas de primer orden, la zx y la zt, ¿vale? Entonces, ponemos aquí derivadas de primer orden. Para los que no sepan leer, ahí dice derivadas de primer orden. Ahora, calculemos zx, porque sí. Zx es derivar parcialmente esta criatura con respecto de x. ¿Sale? ¿Así? Cuidado. Es una función seno. ¿Sí lo ves? Aquí está. La función, bueno, la variable está dentro del argumento del seno. Entonces debes aplicar aquí regla de la cadena. Porque el argumento del seno no es simple. No solamente es x, ni y, ni z, ni t. Es x menos c por tiempo. Bien. Entonces, aplicamos regla de la cadena. Derivamos el seno y eso te da coseno, ¿verdad? De x menos c t. Así. Ya derivé el seno. ¿Qué hago ahora? Aplicar un factor regla de la cadena. Este factor es lo que está dentro del argumento del seno. Bien, el argumento del seno, que es todo esto, debo derivarlo con respecto de x. O bien, en otras palabras, estoy siguiendo esta regla de derivación. Esta es coseno de u por u'. Así. Ya la habíamos manejado antes. ¿Sale? ¿Cuánto vale esta derivada? Así, rápidamente. Vale 1, vale 2, vale 0, vale x, vale t, vale c. ¿Cuánto vale? No. Vale 1. Toda, vale 1. Bien. Inténtenlo. Ya hemos visto bastante detalle de las derivadas, como para
desarrollarlo nuevamente. Inténtalo. Y entonces esta derivada simplemente es coseno de x menos ct, así, y todo multiplicado por 1, ¿verdad? De la derivada. Ese 1, pues lo podemos ignorar y simplemente nos queda esto de aquí. Coseno, sin nada que la acompañe. Bien, esta es la derivada de primer orden. Necesito la otra. O a partir de esta ya puedo calcular la z doble x, porque no necesito las cruzadas. ¿Bien? Pero bueno, aquí estamos respetando un orden. Dice que hay que calcular derivadas de primer orden. ¿Okay? Entonces aquí calculamos ahora la zt. Zt, que es lo que debo hacer. Debo derivar esta criatura ahora con respecto del tiempo. Bien, otra vez, regla de la cadena. Derivas el seno, te da coseno de x menos ct, así. Bueno, Y ahora aquí debes tú aplicar regla de la cadena y derivar todo esto con respecto del tiempo. Bien, ¿cuánto te da esta derivada? Derivas x, ¿cuánto te da? Uno. No están derivando bien. Con respecto a quién derivas? 0. Derivo con respecto al tiempo, ¿verdad? Y x no es lo mismo que t, si se saben las letras, ¿verdad? ¿Cuánto te da esa derivada? 0. Pero Da C. el primero te da 0 y el segundo C por 1. positivo o negativo. 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 Menos c por 1. Cuentitas, te da todo. Menos c. ¿Vale? Cuidado. Bien. Ese coseno multiplica al menos c. Multiplica. No resta. Multiplica. El coseno tiene signo positivo. La c negativo. ¿Quién gana? Pues el menos, ¿verdad? Y esa c no lo puede multiplicar al argumento del coseno. Imposible, es intocable. ¿Bien? Esa c la voy a mover aquí, al inicio. Ahí está. Y esta c multiplica a esta criatura. ¿Sale? Esas son las primeras derivadas con respecto de la posición x y el tiempo t. Ahora vamos con las derivadas de segundo orden. Solamente necesito la doble x y la doble t, no necesito la cruzada. Bien. Voy a ponerle aquí segundas derivadas. Z doble x. Z doble x significa que a la zx que yo calculé previamente, debo derivarla otra vez con respecto de x. Bien. ¿Quién fue la zx? La zx es coseno de x menos ct. Coseno de x menos ct. ¿Sí? Sí. ¿Sale? Y hay que derivar con cuidado. Aquí otra vez, regla de la cadena, ¿verdad? ¿Cómo es la derivada del coseno? ¿Se acuerdan? Es menos seno de x menos ct. ¿Sí? Y por regla de la cadena aparece un factor, el cual es derivada del argumento del coseno. Y esta derivada es así. ¿Cuánto vale toda esta? 1. Vale. Bien. Es 1 por el menos seno. Multiplicación. Y los que sepan multiplicar, pues les da simplemente menos seno de esta criatura. Listo. Yo tengo la doble derivada en x. Calculo ahora la doble derivada en t. La doble derivada en t es derivar
la primera derivada de t con respecto de t, otra vez. La primera derivada es menos c coseno, ¿sale? Entonces, aquí lo escribimos. T doble. Significa que debe derivar la zt con respecto de t. La zt es menos c coseno de esta criatura. Así. ¿Bien? Bueno. Deriva con cuidado. Derivar bien. Observa aquí que el menos c, todo esto, es una constante que está multiplicando. Puede salir. Queda menos c. Sale. ¿Qué te queda dentro de la derivada? Te queda simplemente coseno de esta criatura. ¿Cuánto es esa derivada? Pues es menos seno, pero no resta. No. Ese seno debe multiplicar a la constante que salió. ¿Sale? Así. Porque está multiplicando, no restando. Y por regla de la cadena, tú debes aquí indicar un factor, el cual es derivar el argumento del coseno, que es todo esto, derivarlo con respecto de t. ¿Bien? Pues bueno, ¿cuánto vale esta derivada? Menos Menos c. otra vez. Mira, hay muchos menos. Hay aquí menos de la c, con este otro menos del seno, con el menos de esta otra c. Tengo 3 signos menos. ¿Qué me da por resultado? Bueno, Negativo. menos. Ujú. Menos. Menos. Y tenía aquí una c aquí abajo y la c que salió de la derivada. Tengo dc por c, c cuadrada. Bien. Y un seno por ahí. X menos 7. Bien. Ya tengo todo lo necesario. Ya tengo las derivadas necesarias. No necesito las cruzadas, las puedo calcular, pero no las requiero. Ahora lo que deben hacer es sustituir lo necesario en la ecuación de onda. La ecuación de onda a la izquierda es la doble derivada en t. En la derecha es c cuadrada por la doble derivada en x. ¿Vale? Entonces, sustituimos en la ecuación de onda. Aquí lo ponemos. Sustituir en esta criatura. ¿Qué es la z doble t? Pues nos dio menos c cuadrada por el seno de esta cosa, ¿verdad? Y esto, según la ecuación de onda, debe ser igual a esta constante por esta doble derivada, ¿sale? La constante c cuadrada, esa, digamos que pasa igual. ¿Y cuánto vale esta derivada doble en x? Está por ahí arriba, ¿verdad? Es menos seno de x menos ct. Es esto. Lo que hicimos solamente es sustituir. Debo trabajar algebraicamente miembro izquierdo y miembro derecho para ver si son o no equivalentes. A la izquierda no puedo hacer nada. Quedaría igual. Menos, no hay operaciones por realizar. Bien. Quedaría así. No pasa nada. Y a la derecha, ¿qué tengo? A la derecha tengo aquí un producto. El corchete rosa por el c cuadrado. El corchete es negativo. Por el c cuadrado queda negativo. C cuadrada, esta c cuadrada no puede tocar al argumento de la trigonométrica. Es imposible. ¿Bien? Queda fuera. Por lo tanto, es c cuadrada seno de esta criatura. Y ya, no puedo hacer nada más.
lo que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha. Sí. Sí, es correcto, ¿verdad? Por lo tanto, Z igual a esta criatura es solución de la ecuación de onda. Terminamos. Ya, ese era todo. Solamente es mostrar que se cumple la ecuación. Y pues sí, se está cumpliendo porque lo que está a la izquierda es equivalente a lo de la derecha. Lo hicimos para uno nada más. Hay varias, ¿verdad? Hay varias soluciones, entre comillas, o no podemos decir que son realmente soluciones hasta no comprobarlas. Habría que comprobar el 102, el 103, el 104 y demás. ¿Sale? ¿Dudas? No. ¿Vale? Bueno, de aplicación. Arriba, está larga, tomo el cable. Vamos a resolver este. Estaba un poco interesante. Este de Larson. Dice temperatura aparente, lo que les comentaba el día de ayer, que la temperatura que nosotros percibimos es diferente a la temperatura real, ¿verdad? O la temperatura del medio. No es la misma. Una medida de la percepción del calor ambiental por unas personas promedio es el índice de temperatura aparente. Un modelo para este índice es esta fórmula, donde A es la temperatura aparente en grados Celsius, la T es la temperatura del aire o la temperatura del medio, y H es la humedad relativa dada en forma decimal, no en porcentaje, porque cuando ustedes ven el clima, seguramente ven la humedad relativa en forma de porcentaje. Hay 80% de humedad relativa, 50% de humedad relativa y demás. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la humedad relativa? ¿Qué significa un 100% de humedad relativa? No. O 0%. Bueno, pues aquí buscando internet, claro, dice que la humedad relativa es la relación entre la presión parcial del vapor de agua y la presión de vapor de equilibrio del agua a una temperatura dada o a la temperatura del medio. La humedad relativa depende de la presión y la temperatura. Bien. Entonces, significa que un 100% de cuando llueve, el aire está, bueno, no está mojado, pero el ambiente es muy frío. Y por lo tanto, podemos decir que la humedad es máxima, es del 100%, ya que, ¿cómo decírselos? En el ambiente no puede, está tan saturado de agua el medio, está tan húmedo, pues que maximiza esta cantidad, 100%. Aire seco significa que no hay humedad medio. Podemos pensar en un desierto. Ahí la humedad es muy pequeña. 0, seguramente. Bien. Entonces, cuando ustedes escuchan, tenemos humedad del 80%, pues significa que hay una probabilidad considerable de que llueva, porque está cercano al 100%. ¿Vale? Tiene que ver con el aire frío
que haya en nuestro alrededor, o esa humedad. ¿Qué tan húmedo está el aire? Bueno, esta humedad se mide en decimales, no en porcentaje, en este ejercicio. T es la temperatura del aire, la que tú quieras, y A es la temperatura que nosotros sentimos, la aparente. Primer inciso, hallar estas derivadas parciales para estos valores de la temperatura y la humedad. Una humedad del 80%. Segunda pregunta, ¿qué influye más sobre la temperatura aparente? ¿La temperatura del aire o la humedad? ¿Explicar? Bueno, no tiene que ver con derivadas parciales de segundo orden, pero sí con las de primer orden y una interpretación. Bien. Está muy fácil, seguramente ya lo hicieron mentalmente. Es tan sencillo que no se requiere hacer muchos cálculos. Derivadas de primer orden es derivar la A con respecto de la temperatura y después con respecto a la humedad. Muy sencillo. Bien, así rápidamente. Inciso A. Inciso A. ¿Cuánto vale la derivada de la temperatura aparente con respecto a la temperatura del medio? Rápidamente, ¿cuánto vale esta derivada? Deben derivar esto con respecto a T, ¿verdad? Así. ¿Qué les da? Cero punto. El primer término no da 0, ¿verdad? Sino 0.885. Da eso. Por la derivada de t que vale 1. Menos el segundo término te da 0, ¿verdad? Porque no depende de t. Tercer término, ¿qué te da? 1.20 h por la derivada de la t, que es 1. Último término es una constante, su derivada es 0. Y finalmente te queda esto de aquí. Ok. Es la primera derivada con respecto a la temperatura. Ahora necesito derivar esta criatura, pero no con respecto a la temperatura, sino con respecto a la humedad. Bien. Entonces, calculamos AH. ¿Cuánto vale? El primer término te da 0, porque no depende de la humedad. El segundo término te da negativo, 22.4, por la derivada de la H, que vale 1. El tercero te da 1.20, por la temperatura, sale por ser constantes, por la derivada de la H, que te da 1. Menos el último, que es 0, ¿verdad? Listo. Bien. Entonces, si tú omites esos ceros, quitar los productos, quedaría menos 22.4 más T. Listo. Ya tengo las primeras derivadas. ¿Qué debo hacer? Debo evaluarlas por el inciso A en estos valores, T igual a 30 y H igual a 0.80. Vamos a evaluar en Celsius y en decimal. Esto equivale a un 80% de humedad, ¿sale? Es un clima bastante, no es caluroso, 30 Celsius, pero hay una gran concentración de agua en el medio. ¿Cuánto vale la AT evaluada en ese punto? Evaluada en 30. En 0.80 sería esto. Más 1.20 por H, donde H es este. ¿Cuánto les da? Cuentitas.
1.845. ¿En qué unidades? Pues deben ser, como la A es una medida, una temperatura aparente, significa que esto debe ser grados Celsius. Grados Celsius, no, algo animal, porque estas no son, no es la temperatura, es derivada. Es derivada. Entonces, este no tiene dimensiones, este 1.20 tampoco, y esta es la humedad. Debe ser adimensional de esta criatura. Bueno, lo dejo aquí. O quizá me conviene verlo así, grados Celsius por grados Celsius. Ahorita lo explico. ¿Sale? Y ahora, la H evaluada en ese punto. 30 Celsius, 0,80 o bien 80% de humedad, es menos 22.4 más 1,20 por la temperatura, que es de 30 grados Celsius. Cuentitas. Vale, participan mucho ustedes. 13.6, positivo. ¿En qué unidades? Estos sí deben ser grados Celsius. Bien. ¿Cómo interpretamos esto? Pues bueno, no, realmente el de arriba no tiene caso con el de unidades. Significa que estas son derivadas parciales y las derivadas parciales son razones de cambio, al igual que las derivadas. Por lo tanto, la primera derivada, la derivada de la temperatura aparente con respecto de la temperatura, en notación de índices a lo mejor no se aprecia mucho, pero si yo lo escribo así, que es equivalente, me dice un poco más. Aquí esto te está diciendo cómo está cambiando la temperatura que nosotros percibimos con respecto al cambio de la temperatura del medio. ¿Vale? Si cambia el medio, si cambia esta T del medio, cambia obviamente la temperatura que percibimos nosotros. ¿En cuánto va a cambiar? Por cada grado Celsius que cambie el medio. Pues va a cambiar en casi 2 grados Celsius. Lo que nosotros percibimos es lo siguiente. Por cada grado Celsius del medio, que es el grado Celsius de abajo, nosotros percibimos un cambio no de 1 grado Celsius, sino de 1.8 grados Celsius por cada Celsius del medio. ¿Vale? Lo podemos interpretar de esa forma. Si de repente la temperatura baja en 2 grados o 3 grados, entonces la temperatura aparente que nosotros percibimos es 2 grados, bueno, 2 veces o 3 veces este valor. ¿Sale? Porque este valor es por cada grado Celsius de cambio en el medio. Y esta de acá abajo, esta segunda línea, es la variación de la temperatura aparente con respecto al cambio en la humedad del medio. Si cambia la humedad del medio, es decir, se hace más seco o más frío, la temperatura aparente va a cambiar. Claro está. ¿En cuánto cambia? Pues mira, por cada punto decimal, porque la humedad no tiene unidades, por cada, ¿cómo le llamamos? Por cada punto porcentual, no, por cada décima, en el cambio de la humedad, es decir, por cada 10% de cambio en la humedad, el cambio aparente en la temperatura que nosotros percibimos no es de 1 grado ni de 2, sino de 13.6
casi 14 grados. Es impresionante, ¿verdad? Es un cambio considerable comparado con el cambio en el medio. Entonces, esto responde la segunda pregunta. ¿Qué influye más sobre la temperatura aparente? ¿La temperatura del aire o la humedad? Pues aquí estamos viendo claramente que es la humedad, ¿verdad? Si cambia la humedad, la temperatura que nosotros percibimos cambia drásticamente, muchísimo. Entonces, esto responde la segunda parte. Afecta más la humedad que 1 grado o 2 o 3 en el medio. Aquí debes tener un poquito más de sentido común de cómo interpretar estas cosas, ¿sale? No solamente es calcular salvajemente derivadas, evaluar y ya, sino también qué significa esa derivada, cómo la interpretamos, es lo que estamos haciendo aquí. ¿Alguna duda? ¿Dudas? 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 No. Vale. Vamos con un ejercicio de derivadas. Ejercicio. Es muy interesante. Este ejercicio es del Stuart. Esta es una parte. Y la otra parte está aquí. Entonces alcanzamos a resolverlo. ¿Sí? Va a ser bueno. En un estudio de penetración de la escarcha, se descubrió que la temperatura T en el tiempo, medido en días, T mayúscula es la temperatura, T minúscula es el tiempo, medido en días, a una profundidad X, medida en metros, puede modelarse con esta función. La temperatura a una profundidad X en un determinado día T, como este. ¿Bien? Donde omega es esta criatura y lambda es una constante positiva. Encontrar esta derivada parcial y cuál será su significado físico. Segunda parte, encontrar esta otra derivada, ¿qué representa? Demostrar que T, esta función, satisface la ecuación de calor. La ecuación de calor es una ecuación diferencial parcial. Algo así como la ecuación de onda, pero en temperaturas. Y evaluar para esta criatura. ¿Qué significado físico tiene el término menos lambda x? Esta cosa se llama lambda, esa cosita como A, en esta expresión. Bueno, este está bueno, está interesante. Déjeme generar la última videollamada y lo resolvemos. ¿Bien? No se vayan.